Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 al 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982, estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas, entre ellos 4 niños. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y, en febrero de 1993, fue considerada entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo por la revista norteamericana Mundo Cristiano, alcanzando solo en Seúl más de 100.000 miembros. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración y ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. A la fecha, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estimado público, esta es la 7ª prédica del mensaje de la cruz, y prosiguiendo con la última enseñanza, continuaré compartiendo por qué Jesús es nuestro Salvador. El contenido de este mensaje es muy importante y es el fundamento para nuestra salvación y para vivir una vida cristiana en poder y victoria. Por ejemplo, supongamos que tiene una naranja. Si solo se limita a pensar que es deliciosa únicamente porque otros se lo han dicho, no le será de ningún provecho. Solo cuando la pelan y la comen, podrá sentir su verdadero gusto y podrá aprovechar sus nutrientes. Sucede lo mismo con la fe. Ustedes no podrán ser salvos tan solo aceptando en su mente que han recibido la salvación al creer en el Señor Jesús. No podrán llevar una vida cristiana victoriosa únicamente diciendo, yo creo, solo porque otros les han dicho que así lo hagan. Deben saber claramente la razón por la cual Jesús es nuestro Salvador y por qué son salvos cuando creen en Él. Entonces, lograrán tener fe espiritual para que el enemigo no los pueda tentar, y cuando prediquen, sus palabras tendrán autoridad. Espero que a través de la prédica de hoy
comprendan claramente por qué Jesús es nuestro Salvador y lo graben en su mente y así puedan responder sin ninguna duda a cualquiera que les pregunte cómo y por qué es Jesús el único Salvador. Oro en el nombre del Señor para que la vida de Jesús esté en ustedes y así puedan transmitir esa vida a muchísimas personas. Amigos y hermanos en Cristo, para que el hombre pecador pueda ser salvo, debe haber un Salvador que lo pueda redimir de sus pecados. Y para ser el Salvador se debe reunir ciertas condiciones. Les dije que la primera condición del Salvador es que debía ser un hombre. De acuerdo a la ley de la redención de la tierra, solo un pariente de Adán, es decir, un hombre, está calificado para redimir a la humanidad de sus pecados. Por eso, todos ustedes cumplen también con esta condición. Conforme a esta ley de la redención de la tierra, repito, solo un ser humano, pariente de Adán, está calificado para redimir a la humanidad de sus pecados. La historia testifica que Jesús nació de una mujer y que cumple con esta primera condición. Pero veamos la segunda condición. Les manifesté que el Salvador no debía ser descendiente de Adán, debido a que todos los descendientes de Adán son pecadores. No pueden redimir de su pecado a otros pecadores. Hasta este punto les expliqué en la última prédica. Queridos amigos, entonces, ¿por qué todos los descendientes de Adán son pecadores? Porque desde que nacen todos los descendientes de Adán heredan el pecado de Adán. Permítanme explicar un poco más esto. Cuando Dios creó al hombre, les dio a Adán y a Eva la semilla de vida. En resumen, Dios permitió que una nueva vida se concibiera mediante la unión del espermatozoide del hombre y el óvulo de la mujer. La energía de vida de los padres está contenida en el espermatozoide y el óvulo. Ambos incluyen las características, personalidad, disposición y apariencia de los padres. Por eso, el niño que nace por esta unión se parece a sus padres en su rostro, forma del cuerpo, personalidad e incluso hábitos. Si los padres son altos, sus hijos también lo serán. Si los padres tienen mal genio, lo más probable es que los hijos también tengan ese mismo temperamento. Si los padres son tranquilos y obedientes, normalmente sus hijos serán apacibles y sumisos. En algunos casos, el padre fallece siendo su hijo muy joven. Sin embargo, conforme el niño crece, va mostrando la forma de caminar, las costumbres al dormir y los gustos del padre fallecido. Los niños se asemejan no solo a sus padres, sino también a sus abuelos. Asimismo, las características de los ancestros se transmiten a sus descendientes y se manifiestan en las sucesivas generaciones. Las características, hábitos y personalidades son transmitidos a los descendientes a través del espermatozoide y del óvulo de los padres. Por cierto, teniendo incluso los mismos padres, los niños heredan ciertas características más que otras. Hay ligeras diferencias, pero en principio todos ellos reciben la energía de vida de sus padres, y en esta energía está inmersa la naturaleza pecaminosa. Desde la caída del primer hombre, Adán, la naturaleza pecaminosa de los progenitores se transmite a sus descendientes. Este es el pecado original. En consecuencia, todos los descendientes de Adán son pecadores quienes han heredado la naturaleza pecaminosa de Adán desde su nacimiento. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este hombre es Adán, continúa el pasaje, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto es, porque la paga del pecado es muerte.
Este versículo nos explica que por el pecado de una persona, es decir, de Adán, la muerte pasó a todos los hombres. Si digo que los hombres nacen pecadores, algunos tal vez podrían pensar, los bebés recién nacidos son tan inocentes y puros, ¿qué pecado podrían tener? No obstante, si los observan cuidadosamente, aún los bebés pequeñitos tienen alguna maldad en su interior. Aún antes del año de edad, podemos encontrar maldad en ellos. Por ejemplo, incluso en los bebés recién nacidos, si los padres son de temperamento colérico, sus bebés se enojarán con gran facilidad. Si no se les alimenta rápidamente cuando tienen hambre, lloran de tal manera que aún sus rostros se ponen rojos de cólera. Se podrían casi ahogar con sus lágrimas. En este caso, aun cuando la madre les dé el pecho para alimentarlos, ellos ni siquiera intentan lactar, tan solo lloran nerviosamente, solo mueven su cabeza diciendo no. Rechazan el pecho de su madre. Tratan de decir, ¿por qué te has demorado tanto para alimentarme? Estoy tan enojado que ni siquiera ahora quiero tomar leche. ¿Quién les enseñó a enojarse y a ponerse nervioso a estos bebés recién nacidos que ni siquiera pueden hablar? No es que alguien les haya enseñado esto, ni que se haya sembrado la maldad en ellos, sino que nacieron con la naturaleza pecaminosa de sus padres. Yo soy del campo, y en mi niñez estudiaba en Seúl. En las vacaciones regresaba a mi pueblo, y me sorprendía porque cada vez veía más bebés. Durante mis vacaciones acostumbraba a cargar en mi espalda al pastor Yu. Como mi mamá estaba trabajando en el campo, lo llevaba para que su mamá lo alimentara y lo cuidara. Muchas veces el pastor Yu se orinó en mi espalda. Me di cuenta que algunos bebés eran tranquilos. Aun cuando no se les daba la leche rápido, lloraban por un momento, pero luego que se les daba, la tomaban con una sonrisa. Sin embargo, había otros bebés que hacían un tremendo berrinche, se enojaban mucho. Uno de ellos era el pastor Joe. ¿Quién plantó esta clase de amargura y cólera en estos bebés recién nacidos? Nadie les enseñó ni puso en ellos la maldad. Nacieron con esa naturaleza pecaminosa de sus padres. Permítanme darles otro ejemplo. ¿Qué sucedería si una madre abraza y muestra amor hacia otro bebé en frente de su propio hijo? A la mayoría de los bebés no les agradaría y tratarían de separar al otro bebé de su mamá. Pensarían, ¿por qué mi mamá está abrazando a otro bebé? En el campo se suele alimentar a otro bebé tan solo por diversión. En estos casos, los bebés no pueden soportarlo. Se acercan y tratan de empujar al otro bebé para que su mamá no le dé más de lactar. Sus sentimientos son heridos y en su mente se preguntan, ¿por qué hay otro bebé en el pecho de mi mamá y tomando su leche? Si el bebé no puede separar al otro niño de su mamá, se enojará con ella y en algunos casos podría llegar hasta golpearla. Y si esto no funciona, romperá en llanto. Si el bebé no tuviera pecado, si no tan solo tuviera bondad en su corazón, no reaccionaría de esta manera. Lo bueno y lo leal es compartir las cosas buenas con otros. De este modo, si otro bebé comparte la leche de su mamá, debería sentirse feliz en vez de disgustarse por ello. La razón por la cual esto les disgusta es porque tiene envidia y celos. Y la codicia que le dice que solo él
debe tomar la leche de su mamá. Entonces, ¿quién puso estos pecados como celos, envidia, codicia e ira en el niño? No fueron colocados por nadie, sino que el bebé nació con esta naturaleza pecaminosa que heredó de Adán. Por eso, David dice en el Salmo 51, versículo 5, «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». De la misma forma, todos los hombres son descendientes de Adán y nacen con el pecado original, por lo cual ningún ser humano puede llegar a ser el Salvador. Incluso, algunas enfermedades son heredadas. Tan solo piensen en esto. En una semilla de vida tan pequeña, los genes, el espermatozoide y el óvulo, que son muy pequeños para ser visibles a simple vista, están encerradas todas las cosas, incluyendo la personalidad, el carácter, el aspecto físico, los hábitos y lo demás. Aún algunas enfermedades están contenidas en esas semillas tan pequeñas que ni siquiera son normalmente visibles. Son heredadas. Por eso, puede ver que su niño tiene las mismas marcas de nacimiento o el mismo lunar o protuberancia en el mismo lugar. Es realmente sorprendente. Todo está incluido en esa pequeña semilla, y cuando el niño crezca, tendrá las mismas marcas de nacimiento en el mismo lugar. Si los padres tienen algún defecto en la boca, el niño también lo tendrá. Repito, si los padres tienen algún defecto en la boca, el niño también lo tendrá. Solo uno, Jesús, es hombre y no es descendiente de Adán. La pregunta es, ¿cómo es que Jesús no desciende de Adán? Jesús, en su genealogía humana, es descendiente de David, y sus padres fueron José y María. Sin embargo, en la última parte de Mateo capítulo 1, versículo 20, dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esto es, Jesús no fue concebido por la unión de un espermatozoide y un óvulo, sino por el Espíritu Santo. Y Mateo capítulo 1, versículo 23 profetiza, he aquí, una virgen concebirá. Si una mujer desposada hubiera concebido del Espíritu Santo, la gente hubiera pensado que no era obra del Espíritu Santo, sino producto de la unión natural entre un hombre y una mujer. Prosigue el pasaje, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La razón por la cual el hombre nace con el pecado original es que hereda la naturaleza pecaminosa de sus padres a través del espermatozoide y del óvulo. Sin embargo, Jesús no fue concebido por el espermatozoide de José y el óvulo de María, sino solamente por el poder del Espíritu Santo. El Todopoderoso Dios pudo concebir a Jesús por el poder del Espíritu Santo, sin la unión del espermatozoide y el óvulo. Ambos, José y María, eran descendientes de Adán. Sin embargo, Jesús solo tomó prestado el cuerpo de María. Fue concebido por el Espíritu Santo, por lo que no recibió ninguna energía de vida de pecadores. En consecuencia, Jesús no es descendiente de Adán y no tiene pecado original. Entre los seres humanos en la tierra, el único que ha sido concebido por el Espíritu Santo es Jesús. Incluso los grandes hombres en este mundo descienden de Adán y son pecadores, por lo que nunca podrían llegar a ser el Salvador. Por eso, solamente Jesús puede ser el Salvador de la humanidad. Amigos, en este punto hay una cosa más que deben saber. Aun cuando la Virgen María dio a luz a Jesús, nunca podrá llegar a ser la madre de Jesucristo.
Supongamos que ponemos un óvulo fertilizado en una máquina y lo incubamos por 10 meses. ¿Acaso el bebé podrá llamar mamá a la máquina incubadora? Claro que no. Por cierto, María era una extraordinaria mujer, tan buena y amorosa que fue escogida por Dios para concebir a Jesús. Aún así, María es tan solo una criatura y nunca podría llegar a ser la madre de Jesús. Por eso, en la Biblia no hay ni una sola ocasión en la cual Jesús llama madre a María. En algunas ocasiones sus discípulos escribieron la madre de Jesús, pero eso era desde su punto de vista. Por ejemplo, en Juan capítulo 19, versículo 26 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Aquí la frase, su madre, fue escrita por Juan, y Jesús llamó a María mujer. En Juan capítulo 2, versículo 4, en las bodas de Caná, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Sin embargo, algunos llaman a María la Santa Madre e incluso se postran ante ella y le oran solo porque dio a luz a Jesús. Pero Jesús es el Hijo de Dios y el objeto de nuestra adoración y de nuestras oraciones debe ser únicamente la Trinidad de Dios. Si María fuese la Santa Madre de Jesús, entonces, ¿quién es Dios a quien Jesús llama Padre? ¿Cómo se atreven a decir esto? Repito, ¿cómo se pueden atrever a decir esto? Entonces, en este caso, ¿quién sería Dios? Pero Dios dice: yo soy el que soy. Él no nació de nadie. Él existe por sí mismo. Dios ha existido desde antes de la eternidad y existirá más allá de la eternidad. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Nuestro Señor tiene su origen en el mismo Dios. Si nuestro Señor tuviese una madre, entonces, ¿quién sería Dios Padre? Esto no tiene ningún sentido. Una hermana de una iglesia hija me preguntó: reverendo, le di el libro El mensaje de la cruz que usted ha escrito a un sacerdote católico y lo leyó. Entonces me hizo esta pregunta: ¿cómo llamó Jesús a María cuando era niño y estaba creciendo? ¿Acaso no la habría llamado mamá? Y ella no le pudo responder al sacerdote. Espero que ahora todos ustedes puedan responderle al escuchar este mensaje. Jesús, desde su nacimiento lo sabía todo. Así encontramos un primer registro de él cuando tenía 12 años. Estaba en el templo debatiendo con los escribas y otros estudiosos de la Biblia. Y ellos estaban sorprendidos. Solamente tenía 12 años. Y sin embargo, hablaba con un conocimiento completo de la Biblia. Él ya tenía un total conocimiento de la Biblia a los 12 años. Fue lo mismo con la Virgen María. Ella recibió la revelación incluso antes de concebir a Jesús. Y aún después de concebirlo, continuó recibiendo revelaciones. Un ángel de Dios le dijo acerca del hijo que iba a tener. Y la Biblia nos dice que ella guardaba todo eso en su mente. Ella también escuchó una revelación del bebé que iba a tener de la madre de Juan el Bautista. Sabía que el niño que iba a concebir era el Santo de Dios. Sabía muy bien que no iba a ser concebido en forma natural por medio de una relación física. Ella ya sabía que el hijo que iba a tener era santo y que iba a ser concebido por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo creen que ella habría criado al niño?
¿Le habría dicho que ella era su madre mientras crecía? Claro que no. No lo hubiera hecho. Muchas personas malinterpretan esto. Como José era carpintero, ellos dicen que Jesús ayudaba a sus padres y que trabajaba también como carpintero. Sin embargo, piensen un poco sobre esto. Este es solo un pensamiento humano. ¿Acaso eso está escrito en la Biblia? No, solo es una conclusión que ha sacado el hombre. Mientras nuestro Señor crecía hasta cumplir los 30 años para iniciar su ministerio, acostumbraba ir a las montañas cercanas al pueblo de Nazaret para orar y meditar en la palabra de Dios, esperando que llegara su tiempo. Siempre miraba hacia arriba, a Dios. Oraba y meditaba en la Biblia. Como sabía el tiempo de su manifestación, esperaba ese momento. ¿Acaso habría hecho trabajo de carpintería, haciendo casas y cosas parecidas durante ese tiempo tan valioso? Estas son ideas humanas, nada más. Espero que los pastores corrijan lo que están predicando si están escuchando este mensaje por el Internet o por otro medio. Sin embargo, repito, algunos llaman a María la Santa Madre e incluso se postran ante ella y le oran solo porque dio a luz a Jesús. Pero Jesús es el Hijo de Dios y el objeto de nuestra adoración y de nuestras oraciones debe ser únicamente el Dios Trino. Amados hermanos, la tercera condición para el Salvador es que debe tener el suficiente poder para derrotar al diablo y a Satanás. Repito, la tercera condición para llegar a ser el Salvador es que debe tener el suficiente poder para derrotar al diablo y a Satanás. Si desea rescatar a los prisioneros de guerra, debe tener la suficiente fuerza para quitárselos al enemigo. Espiritualmente, para salvar a aquellos que pertenecen al diablo, debemos tener la fortaleza para vencerlo y rescatar esas almas. Sin embargo, aún los hombres más fuertes físicamente no pueden derrotar al diablo. Aquí, el poder para vencer al enemigo no es el poder físico, sino el poder espiritual. El poder en el reino espiritual viene de no tener pecado. Exactamente como la oscuridad se disipa cuando llega la luz, los que viven completamente en la luz, sin nada de tinieblas en sus vidas, tienen el poder para vencer a los espíritus malignos que vienen de la oscuridad. Hay dos clases de pecados, pecado original y pecado personal. El pecado original, como ya lo expliqué, se refiere a la naturaleza pecaminosa que proviene de Adán. Es la naturaleza pecaminosa primitiva heredada de los padres. El pecado propio personal es el pecado que uno mismo comete durante su vida. Las personas incurren en muchas clases de pecados, grandes y pequeños, en sus vidas. No solo aquellos que cometen pecados graves son pecadores, sino también los que incurren en pecados de negligencia. Santiago capítulo 2, versículo 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. No debemos pensar, esto es algo sin importancia, está bien hacerlo. Si puede cumplir con las cosas más importantes, podrá más fácilmente hacerlo con las menos importantes. Así podrá cumplir con todo. No tiene sentido si dice que puede cumplir con las cosas más importantes y no con las pequeñas. Si infringe solo una de las muchas leyes, ya es un pecador. Más aún, la gente del mundo no considera pecado al pecado a menos que se manifieste en una acción. Sin embargo, espiritualmente, tan solo teniendo el deseo de pecar en el corazón, al margen que se concrete o no en una acción, esa persona ya es pecadora. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida.
querido hermano, ¿por qué es un homicida? Y seguro que me responderá, oh pastor, ¿cuándo he asesinado a alguien? Hermano, por favor, entienda claramente este pasaje y continúa el versículo. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si odia a su hermano, no tiene vida eterna en usted. Significa que no es salvo. Odiar a su hermano es como matarlo espiritualmente. Por eso, el homicida no tiene vida eterna en él. Esto es, no recibirá la salvación. Si tan solo odia a su hermano en su corazón, usted es un pecador tan pecador como aquel que asesina a su hermano en un arranque de ira. Es el mandamiento de nuestro Dios y del Señor que amemos incluso a nuestros enemigos. Igualmente, en Mateo capítulo 5, versículo 28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por eso, si tan solo tiene codicia en su corazón, ya es un pecador al igual que un ladrón, porque tiene ese deseo malvado en usted. Asimismo, alguien que ha cometido un pecado incluso solo una vez, sea en su corazón o de obra, no tiene el poder para redimir a la humanidad de sus pecados. Todo aquel que es nacido de Adán es un pecador que tiene pecado original y todos cometen pecado personal. No hay nadie quien pueda valientemente decir, nunca he pecado ni de pensamiento ni de obra. En consecuencia, nadie está calificado para ser el Salvador. Solamente Jesús no tiene ni pecado original ni pecado personal, por lo que cumple con esta condición para ser el Salvador. Jesús no es descendiente de Adán, por lo tanto no tiene pecado original. Tampoco cometió ningún pecado propio porque guardó completamente toda la ley de Dios desde su nacimiento hasta su crucifixión. Empezando desde cuando fue circuncidado al octavo día, nunca hizo algo que no fuera verdad en su corazón y en su obrar. Por eso, Hebreos capítulo 7, versículo 26, refiriéndose a Jesús dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. También, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22 cita, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Solo Jesús es santo y no tiene maldad, y es el único que no pecó. Y debido a que Jesús no tuvo ningún pecado, tenía el poder para salvar a la humanidad del diablo y de Satanás, y no estaba sujeto a la maldición de la ley que establece que la paga del pecado es muerte. Por eso, aun cuando murió en la cruz, pudo romper la autoridad de la muerte y resucitar. Amigos y hermanos en Cristo, debido a que Jesús no tuvo pecado, pudo romper la autoridad de la muerte, salvar a los pecadores y tener la potestad sobre todas las cosas con su autoridad espiritual. No solo el diablo y Satanás, sino también las enfermedades, gérmenes, microbios y dolencias están sometidos a él. Cuando aquellos que estaban sufriendo de espíritus malignos venían a Jesús, Él les ordenaba salir. Entonces el espíritu inmundo tenía que salir en obediencia a su palabra. En el momento en que Jesús ordenaba, aún las enfermedades y gérmenes salían. Los ciegos, sordos, mudos y los cojos recuperaban la salud por el mandato de Jesús. Sin embargo, esto no quiere decir que Jesús lo hacía con cualquiera. Lo hacía con los que tenían fe para recibir la respuesta y cuando dejaban de pecar. Cuando el cojo y el paralítico vinieron a él, ¿qué hizo Jesús? Cuando dijo, tus pecados te son perdonados, el cojo tomó su lecho y regresó caminando. Fueron sanados cuando sus pecados les fueron perdonados. Ustedes han visto muchos casos en los que por el muro de pecado que se levanta contra Dios, las personas no pueden recibir respuesta a sus peticiones. Los que en verdad se arrepienten y reciben mi oración han sido completamente sanados. Han oído infinidad de testimonios de este tipo. En el tiempo de Jesús también había muchos ciegos. Asimismo, había muchos cojos y mudos. Sin embargo, nuestro Señor no sanó a todos los ciegos. La Biblia nos relata cómo sanó a un ciego que tenía un corazón muy bueno. Tenía un corazón muy recto y veraz, sin engaño en él. La palabra nos dice del buen corazón que tenía este ciego. Incluso se le amenazó, es decir, lo podían muy bien haber matado si admitía que llegó a ver gracias a Jesús. Sus padres, temerosos,
No quisieron confesar que Jesús lo había sanado. Tan solo dijeron que le preguntaran directamente a su hijo. No obstante, este hombre valientemente respondió. Confesó que Jesús lo había sanado. Dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Respondió valientemente aún ante las amenazas de su vida. Como tenía esta clase de corazón recto, verdadero e íntegro, nuestro Señor lo encontró y lo sanó para que pudiera ver. Lo mismo sucede con los endemoniados. Como estas personas han blasfemado o se han opuesto al Espíritu Santo, los demonios no salen de ellos. De otra forma, podríamos tan solo ordenarles salir y ellos tendrían que hacerlo. Además, todas las cosas en el cielo y la tierra obedecían ante la autoridad de Jesús, quien no tenía pecado. Cuando Jesús reprendía al viento y ordenaba al mar que se calmara y se aquietara, el viento se detenía y el mar se calmaba. Esta ley en el reino espiritual se aplica no solamente a Jesús, sino también a todos los hijos de Dios, quienes creen en Jesús. Primera de Juan capítulo 5 versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Aquel que es nacido de Dios se refiere a nuestro Señor y también al Espíritu Santo. De esta manera, como está protegido por la columna de fuego del Espíritu Santo, ninguna enfermedad le sobrevendrá y usted estará guardado de todo desastre. Por ejemplo, supongamos que tiene una herida en su cuerpo. Entonces, desde el punto de vista humano, debería de desinfectarla, ponerse una inyección y luego vendar la herida. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen los hermanos de esta iglesia? Aquellos que tienen fe. ¿Dejarán la herida expuesta al aire? Sí, la dejarán expuesta al aire. Hay muchos gérmenes en el aire y médicamente hablando, ¿qué le podría suceder a la herida? No deberían hacerlo, no obstante, ¿por qué lo hacen? Ni siquiera se colocan una inyección o usan alguna medicina, tan solo la dejan así. A pesar de esto, la herida se sana y se cierra limpiamente. ¿Por qué? La columna de fuego del Espíritu Santo lo protege. Usted es hijo de Dios y yo siempre oro para que Dios lo proteja con el fuego del Espíritu. Por eso, los gérmenes del aire no lo pueden infectar. Ustedes han experimentado esto muchas veces. Por eso dice el pasaje, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es decir, los hijos de Dios están protegidos por aquel que es nacido de Dios, es decir, el Señor, por lo que el diablo y Satanás no pueden dañarlos. No obstante, debe tener el poder espiritual que da el no tener pecado para que los espíritus malignos no se atrevan a dañarlo. No importa hace cuánto crea en Dios y sea cristiano, ni los muchos títulos que tenga en la iglesia, usted no tendrá poder espiritual si aún vive en el pecado. Incluso si ora en el nombre de Jesucristo para echar fuera a los demonios, las aflicciones y las pruebas no lo dejarán. Exactamente como los insectos se juntan alrededor de un estanque de agua sucia, el diablo continuará obrando y haciendo la vida difícil a estas personas. Sin embargo, incluso un niño pequeño, si ama a Dios y vive conforme a su palabra, también tendrá poder espiritual. Si ese niño ordena en el nombre de Jesucristo, el diablo obedecerá y saldrá fuera. Si realmente vive en la verdad y logra tener un corazón santo, acompañado de obras, las tinieblas saldrán de su vida, e incluso cuando ore por otros, las obras de Dios se manifestarán. Yo mismo he experimentado esta clase de cosas innumerables veces.
Antes de creer en Dios, no solamente yo, sino también mis hijas constantemente padecían de enfermedades, por lo que teníamos que gastar mucho dinero en pagar las cuentas de los hospitales y en medicinas. Sin embargo, desde que acepté al Señor hasta hoy, siempre he guardado la palabra de Dios y he vivido una vida sin pecado, por lo que las enfermedades y dolencias me han dejado no solo a mí, sino también a los miembros de mi familia. Desde que recibimos al Señor, ningún miembro de mi familia ha ido a un hospital o ha tomado alguna medicina. Jamás me han colocado una inyección ni nada parecido. Y es lo mismo con mis hijas. Nunca se les ha puesto una inyección, ni han tomado alguna medicina, ni han ido al hospital. Aún antes que fuera ministro, lloraba por mis hijas cuando se enfermaban. Entonces, la enfermedad salía de ellas inmediatamente y quedaban completamente sanas. También, en el caso de los que son poseídos por demonios, ellos reconocen con más precisión que la gente normal a las personas que tienen poder espiritual. Cuando los poseídos por demonios hacen bulla o ruido, apenas me acerco a ellos, tiemblan de temor y se calman. Una vez me enteré que en el mismo momento en que salía de mi casa para dirigirme a otro lugar de la ciudad a ver a una persona endemoniada, el demonio se calmó y tuvo temor. Cuando una persona sin pecado ora en el nombre de Jesucristo, no solo las enfermedades, los microbios y los espíritus malvados obedecen, sino también los objetos inanimados. Exactamente como el Señor calmó el viento y el mar orando en el nombre de Jesucristo. Podemos detener la lluvia o cambiar el clima. O cuando oramos por aquellos que están intoxicados por monóxido de carbono, este gas inanimado y venenoso obedece la orden y sale del cuerpo de la persona. Ustedes han visto esto muchas veces. Hoy en día casi nadie usa carbón, pero antes el medio más usado de calefacción eran los ladrillos de carbón, y por eso mucha gente moría durante el invierno debido a este gas tóxico. Al inicio de nuestra iglesia, traían a los que ya habían perdido la conciencia debido a este gas venenoso para que orara por ellos, y se recuperaban en solo un par de minutos. Ni siquiera les quedaba algún efecto secundario. De esta forma, algunos de nuestros hermanos y siervos de la iglesia volvieron a la vida. Solamente por una orden, aún el gas obedeció y salió. Además, cuando usted se quema, la sensación de dolor de la quemadura es atroz. Uno sufre mucho. No obstante, si oro por usted, el calor y la sensación de la quemadura se irán inmediatamente. Cuando oro por aquellos que tienen quemaduras, primero oro para que la sensación de la quemadura salga de ellos, y en ese momento el calor obedece a la oración y deja el cuerpo, por lo que ya no sienten más dolor. La mayoría de nuestros miembros son testigos que han visto, oído y experimentado todos estos hechos. Tan solo viendo estas obras, podemos darnos cuenta del poder espiritual y la autoridad que viene de no tener pecado. Amigos, he explicado la segunda y la tercera condición para llegar a ser el Salvador. El Salvador no debe ser descendiente de Adán y debe tener el poder para vencer al enemigo, el diablo y a Satanás. La última y cuarta condición es que debe tener el amor suficiente para sacrificar su propia vida. Hermanos en Cristo, termino el mensaje. Desde el principio de la historia de la humanidad, no ha habido nadie quien esté calificado para ser el Salvador. Todos los hombres son pecadores quienes han heredado la naturaleza pecaminosa de Adán a través del espermatozoide y el óvulo de sus padres. Aún hombres notables como Buda, Confucio o Sócrates han tenido pecado original como descendientes de Adán y no han vivido una vida santa ante Dios. Una vez escuché una historia de una persona de la que se decía era muy refinada e instruida y que de hecho se había ganado el respeto de otros. Esta persona, luego de usar el mondadientes o palito de dientes, lo guardaba para volver a usarlo más tarde. Es decir, usaba ese pequeño mondadientes una y otra vez. Sin embargo, su asistente lo botaba. Y el hombre se enojaba mucho con él. Esto daba a entender que era muy ahorrativo. No obstante, ¿cómo podríamos decir que era un hombre justo si ni siquiera podía controlar su enojo y podía llegar incluso a avergonzar a una persona que lo estaba sirviendo solo por un mondadientes? De igual forma, una persona que era muy respetada mundialmente padeció por mucho tiempo de numerosas enfermedades. Finalmente, debido a estas dolencias, le llegó el momento de enfrentar la muerte. También están aquellos que son inmensamente reconocidos en este mundo, pero que no pueden resolver sus propios problemas de pecado, y debido a que no tienen ese poder espiritual,
no pueden echar fuera la oscuridad en sus vidas. Espero que ahora puedan comprender claramente que solo Jesús no tuvo ni pecado original ni pecado personal y solamente Él está calificado para salvarnos. Por eso, como está escrito en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16, sed santos como yo soy santo. Oro en el nombre del Señor para que puedan vivir una vida santa y de esa forma el maligno no los toque y que puedan vivir en paz y en bendición. I have a broken foot and You had broken your pie quebrado. and paralyzed and one. Paralyzed. Yes. Aleluya. Praise the Lord. Aleluya. Dios le bendiga. Estoy sana. Gracias al Señor. El Señor, Jesucristo, Jesus Christ. Would you like to dance? Would you like to dance? ¿Quiere danzar? Jesus Christ. Tenía 6 años, con mucho dolor aquí, no podía. Strong chemical balance and a restoration of everything that was wrong in my body. 아프라이드 60세 된 여성으로서 관절염이 있었다고 합니다. What? Just stand up. Would you like to walk by yourself? Walk. Camina. Salta. Turn around. Jump. I was under heavy medication and I was in a coma after I took my last dosage and I was in a coma. Me siento muy bien. I lost weight. Me siento muy bien. Porque ha sido sanada. Soy libre. This surgery is in his knee. What happened? ¿Y qué pasó esta noche? ¿Y cuál era tu problema? Mi pierna, My legs. brazo. Anyway, this is the doctor's diagnosis for this lady. Would you like to walk by yourself? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 2 años. For 2 years. Me dieron 3 meses de vida, pero gracias a Dios he estado pegado de Dios. This man is saying now that the particular pain in the medicine still. Gloria a Dios. El problema yo tengo mucho, o tenía, porque desde que yo pensé que venía hasta aquí, Tíralo entonces. Tíralo. Took it away. Aleluya. Gloria a Dios. Él normalmente a esta hora de sesión, él la tenía en 350. This baby has been suffering from diabetes for the last 5 months. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Gracias a Dios. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Keep going. Keep praying. Praise the Lord. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y recibe esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio
en todo aquel que está recibiendo en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno, en el nombre de Jesucristo, al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal endémica sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la polio, parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al enemigo el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera, y que todas sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere, y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya, y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y obreros del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios.
Él me ha respondido, Él me ha protegido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.